Muy buenas tardes, amigos de la recta final, la hora cero. Hoy, en esta secuencia denominada Voto con Conciencia. Y quiero dar primero gracias a Dios porque nos permite una vez más poder salir al aire mientras nuestra plataforma de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube están viéndose a nivel nacional e internacional. Desde aquí del distrito de Comas, nosotros comenzamos a hacer periodismo para poder informar y poder llevar las propuestas de distintos candidatos a nivel nacional en todo el territorio peruano. Y hoy tengo el agrado de poder contar vía esta plataforma Zoom al PSD. Él ha optado el cargo de PSD. Él es el señor Jaime Salomón, quien es candidato con el número 8 en el partido político Avanza País. Y también tiene una amplia trayectoria en educación. Él es doctor en Administración Estratégica y PSD de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es doctor Inbus en Administración, Maastricht School y Manager, así se lee, Manager. También es máster en Filosofía, magíster en Administración, ingeniero industrial, estudios en Harvard y en distintas universidades en Estados Unidos. En la experiencia pública es miembro peruano ante el Consejo Superior de la Universidad Andina Simón Bolívar. También es presidente de directorio de Electro Oriente en la empresa de la corporativa FONAFE, asesor número 1 del Ministerio de Agricultura y Riego, viceministro de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego, parlamentario andino peruano en el 2016-2021. Experiencia profesional, y seguimos leyendo su legajo. Él es un gran profesional y hoy lo tenemos con nosotros. Jaime, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Jaime, cuéntame, ¿cómo va la campaña a esta altura del año? Bastante bien, bastante bien. Por el lado estratégico estamos bastante bien y lo que más nos agrada es que tenemos el respaldo de la población. Si bien hay imposibilidad para salir y para movilizarse, estamos haciendo campaña utilizando estas tecnologías que nos permiten comunicarnos con la ciudadanía. Y de esa manera estamos sintiendo muchísimo el apoyo de la población. Vamos bien. Jaime, yo quiero hacerte algunas preguntas y quiero que me respondas como siempre con esa humildad y esa sapiencia que te caracteriza. ¿Impuesto a la renta o seguir en nuestros impuestos? ¿Impuesto a las riquezas o seguir en nuestros impuestos? Muy buena pregunta. El gran problema es que las personas que pagan impuestos en el Perú son el 18%. 18 de cada 100 peruanos pagan impuestos. Y compañías, empresas también. Antes de la pandemia, hace 11 meses, era 28%. Ahora son 18 de formalidad. Es decir, ese 18 que pagan ayuda a mantener todo el Estado y a atender a más de 32 millones de peruanos. ¿Qué sucedería si logramos que la formalidad crezca a través de varios pasos que Hernando de Soto y el Partido Avanza País estamos proponiendo? Lo que sucedería es un Estado que acompañe al ciudadano para generar micro y pequeños emprendimientos, que lo acompañe, que lo asesore, lo capacite por un lado, pero por otro, que el ciudadano reciba un título de propiedad, que hoy día cerca del 80% no tiene título y algunos tienen un documento de posesión. Ese documento de título de propiedad va a permitir acercarse al sistema financiero y acceder a tasas de interés de mercado internacional para justamente emprender.
De esa manera, haciendo un Estado que acompañe al ciudadano, vamos a tener más emprendimiento. Lo que queremos es acercar lo formal y lo informal, acercar las diferentes formas de pensar que tenemos en el Perú sin pensar en ideologías o en colores políticos. De esa manera vamos a encontrar que el Estado va a recaudar mucho más. Y eso es lo que necesitamos para sacar el país adelante. Jaime, para sacar al país adelante, ya por intermedio de distintos expertos y, y también porque el país es un país multicoloro, ¿no? Es pupuloro, ¿no? En su 95% y se ha dicho de que la educación es el único ente que nos puede sacar de la pobreza y la pobreza extrema que todavía hay en algunos países. Y para ello, ¿qué tenemos que hacer? Yo Ustedes, llevo ustedes, ¿qué proponen en cuanto a la SUNEDU, por ejemplo? ¿Que se le fortalezca la SUNEDU o desaparezca la SUNEDU? Yo llevo poco más de 33 años enseñando a alumnos de pregrado, después de maestría y doctorado. Y justamente les he enseñado durante el tiempo a emprender, a generar negocios, pequeños, grandes negocios, y a cómo dirigir y cómo gestionar organizaciones. El Perú es una gran organización. A los más grandes ya en doctorado les enseño sobre globalización, enseño estrategia y cómo lograr la competitividad, no solamente de una organización grande, sino también de los países. Eso es lo que me hace entender cómo está funcionando la educación en el Perú. La educación tiene que ser mejorada, partiendo de infraestructura, que hay colegios que hay que decirlo, se están cayendo, hay problemas en este momento con los profesores de diversos tipos, leyes que se han dado en los últimos años y que no se están cumpliendo, hay un exceso de leyes, hay que saber juntar las leyes para generar desarrollo educativo. También las currículas requieren gran revisión en este momento, pero sobre todo dar una educación de calidad y en los colegios del Estado. La educación pública no es buena, ni en colegio primaria, secundaria. Falta trabajar mucho en el tema técnico y también las universidades del Estado requieren mucho apoyo. Por el lado de la SUNEDU, en el Perú tenemos una política de Estado en educación de hace 6 años y esa debe mantenerse. La SUNEDU fue parte de esta nueva política y debe mantenerse. Sí es cierto, como todo en la vida, debe mejorar, perfeccionarse, pero no Entonces, debe desaparecer. A ustedes quienes están de acuerdo de que se tiene que fortalecer la SUNEDU. se tiene que fortalecer, porque fíjate lo que se encontró, lo que encontró la SUNEDU, encontró que habían universidades de candidatos bueno, congresistas, que universidades que lamentablemente eran cascarones, ahí lo vimos en televisión, Claro que sí. y habían universidades que funcionaban encima de una bodega o una botica o un O restaurante, que tenían postes de luz en medio de las aulas. por ejemplo, y eso no es posible. Claro. Eso no es posible de ninguna manera. Y si vamos a la educación pública y lo que hemos caminado y hemos visto, cómo se enseña en las universidades públicas, realmente necesitamos un gran cambio. Y te explico por qué. Porque los jóvenes, los hoy jóvenes, son los que 20, 30, 40 años van a estar como presidente del Perú, como congresistas, posiblemente trabajando en empresas, trabajando en el Estado, dirigiendo las riendas del Perú. Si hoy no El futuro del empezamos, Perú, ¿no? correcto, si hoy no empezamos a darle la educación que merecen, no vamos a poder salir adelante. Otra pregunta, Jaime. ¿Asamblea constituyente o cambio de constitución? El tema es interesante porque los que dicen cambio de constitución son muchos de ellos, son los que estando en el Congreso han firmado leyes y después dijeron, ups, me equivoqué, no la leí y firmé. Son los que han estado firmando leyes diversas, los que han estado haciendo afirmaciones sin saber ni siquiera qué estaban afirmando. Ese es el gran problema que tenemos en el Perú y eso se llama personas con poca capacidad, falta de conocimientos, sin experiencia
y sin conocer la realidad nacional. Si tú colocas en el Congreso y en la dirección del gobierno a personas que sí saben qué hacer, que han hecho algo en su vida y que están entrando a trabajar por el Perú y no a vivir de él, vamos a encontrar un primer gran cambio. Eso es lo principal. La Constitución no tiene por qué modificarse, hay que mejorarla, como todo en la vida, hay que perfeccionarla. Cuando tú les preguntas qué quieres cambiar, no saben. El capítulo económico de la Constitución, pero por primera vez aparece en la Constitución del 93. Antes no había capítulo económico. La Constitución es la ley de leyes. Después están las leyes, los decretos leyes, hasta los reglamentos que dan los alcaldes. Y adivina cuántos reglamentos se dan por hora en el Perú. 10, 10. Y muchos de ellos se oponen a los demás. Es cuestión de saber homogenizar lo que existe y empezar a trabajar en normas que sean buenas para todos los peruanos, pero para ello hay que trabajar mucho y eso lo voy a hacer yo desde el Congreso para que los alcaldes distritales coordinen entre sí, coordinen con los alcaldes provinciales y con los gobernadores y a su vez con el Ejecutivo, pero sobre todo para que cualquier proyecto que hagan genere desarrollo. Hoy día vemos cosas increíbles, vemos sombreros, vemos cosas que no aportan a la sociedad y hemos visto también que el año pasado han devuelto cerca del 50% del presupuesto porque no sabían cómo utilizarlo. Y estamos hablando que ha sido un año complicado para todos los peruanos. Así es. Jaime, ¿qué opinas de los candidatos que están en carrera al sillón o a la presidencia del Perú o al sillón congresal y que no han declarado su doble o triple nacionalidad? Bueno, eso es el tema de la politiquería o la política antigua que tenemos que cambiar. No se puede, mira, y después de haber firmado un pacto ético, vienen con cosas raras. Te comento, a Hernando salió un candidato a decir que él tenía pasaporte gringo, cuando Hernando no tiene, solamente tiene el pasaporte peruano. Pero eso hizo o dio pie a que investiguen y la prensa sacó, hay uno que tiene 3 nacionalidades, otro que tiene 2, etcétera, que no está malo tener varias nacionalidades. Yo solo tengo la peruana, bueno, familia arequipeña, no requiero pasaporte para entrar a Arequipa, solo tengo el peruano, nada Ya. más, pero eso no es, pero el tema es un tema ético, hay que tener cuidado. Igual, un gran problema, por ser más simpático, por haber sido un buen deportista o por hacer figurete en la televisión, la gente no puede votar así. Lo que necesitamos, y yo invoco a la población, revisemos la hoja de vida, revisemos el que ha hecho cada uno de los candidatos a la presidencia y al Congreso y votemos por el mejor. Vamos a cambiar el Perú si empezamos a votar bien, porque los culpables de todo lo que está pasando somos nosotros. Así Mejoremos es. eso. Así es. Por eso hemos nacido nosotros con esta plataforma en la recta final, la hora cero, donde dice voto con conciencia. Y estamos invitando a todos los candidatos del país para que puedan informar por qué votar por Jaime Salomón en estas elecciones. Muchas gracias. Yo soy chosicano, de madre arequipeña. Conozco la realidad nacional porque tuve muchos estudios, como bien referiste. Soy ingeniero, tengo 2 maestrías, 2 doctorados, pero de verdad, comprobables, verídicos, no No, bambas. no en Azángaro. Tengo, no, he trabajado muchísimos años, casi 33 también, siendo profesor universitario en universidades diversas en el país. Enseñé también un año en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en el doctorado de la Facultad de Sistemas. He hecho empresa en el Perú, he hecho cadenas productivas, he recorrido por cadenas productivas 19 departamentos del país. Cuando fui viceministro y después manejé una empresa eléctrica en la selva que representa el 37% del país, he conocido los distritos, provincias, departamentos, conozco la realidad y eso me entusiasmó a trabajar con Hernando, porque Hernando, al igual que yo, buscamos el problema conversando con la gente, dialogando.
no descubriendo o inventando un problema de un escritorio o un pedestal en Lima. Eso nos permite encontrar la solución, y una vez aplicada la solución ya no hay problema. Y Así eso, es. interesante, Hernando lo ha aplicado en más de 32 países en el mundo. Por ejemplo, asesoró al presidente Putin de Rusia, ayudó a presidentes de Centroamérica, y lo último fue la India, que es el segundo país más poblado del mundo. Hay una gran trayectoria, disculpa que te interrumpa, Jaime, hay una gran trayectoria mediante Hernando de Soto y nosotros que hemos podido investigar tus estudios, tu capacidad, tus trabajos con la gestión pública, en verdad hay una gran oportunidad en poder ver que grandes profesionales, y no solamente de escritorio, sino que salen a ensuciarse los zapatos, están postulando, y a nosotros nos alegra eso, nos alegra porque es tiempo de que el país merezca hombres y personas que realmente quieran hacer por el país, porque todos hasta hoy se han llegado a servir del país y no. Para esto nosotros hemos preparado un pequeño ping pong pequeñito, y queremos ponerte al tanto antes de que terminamos la secuencia. Si yo te digo Alan García, Expresidente del Perú. Abimael Guzmán, Le hizo mucho daño al Perú. Forsyth, Hubiera sido interesante que al menos sea un buen arquero. las redes sociales, El futuro, ligado al tema de la tecnología y las comunicaciones. Hernando de Soto, Hernando es el futuro del Perú. Es el futuro del Perú. Va a saber dirigir y gestionar una gran nación, y nos va a dejar en muy buen pedestal de aquí a 5 años. Pilar Macetti, Vizcarrista que terminó vestida de morado, pero bajo la misma lógica. Vizcarra, Le ha hecho mucho daño al Perú. Le ha hecho mucho daño, lamentablemente, hay que decirlo, porque necesitamos recuperar la dignidad. El Perú requiere recuperar la dignidad. muy bien. Muchísimas gracias, Jaime. Verdaderamente, muchísimas gracias. Tienes 20 segundos para que puedas comunicarte a todos nuestros televidentes que están viendo nuestra plataforma y por qué es que tienen que votar por ti. Muchas gracias. Los peruanos estamos cansados de líos entre personajes que trabajan en el Estado. Tenemos que cambiar, y la única forma de cambiar es si, por favor, reflexionemos antes de ir a votar el 11 de abril. Elijamos a los mejores, revisemos la hoja de vida y el que ha hecho cada candidato al Congreso y a la presidencia en su vida. Elijamos a los mejores y vamos a marcar el cambio del país. Hernando sí sabe cómo hacerlo, el equipo sí sabe cómo hacerlo. Muy bien, fue Jaime Salomón quien postula con el número 8 por el partido político Avanza País. Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos. Listos para la venta al público.
Los esperamos, los esperamos. Listos para la venta al público. Los esperamos, los esperamos. Somos el Centro Médico Jean Salvador Salud Center, con atención especializada en obstetricia, ginecología, infertilidad. Ofrecemos la atención a este tipo de pacientes con calidad y con precios adecuados. Los protocolos son los estandarizados por el Ministerio de Salud. Desde el momento que la paciente ingresa a este centro, se le hace llenar un formulario donde ella tiene que detallar si es que tiene síntomas o síntomas del coronavirus. Posterior a ello, ella ingresa a la atención médica portando su mascarilla y portando su protector facial, y a una determinada distancia se procede a hacer la atención médica y el procedimiento respectivo como lo amerite. El Centro Médico Jean Salvador Salud Center se encuentra en el Centro Comercial Catuna Mercados, en la avenida Chimpuoyo, cuadra 10. Visítenos, estamos acá en la Galería A2. Los servicios que ofrecemos son obstetricia, ginecología, infertilidad. Nos pueden seguir en Facebook como Jean Salvador Salud Center y el número de contacto es 94 57 42008. Síguenos como Jean Salvador Center en las redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Continuamos con tu secuencia, Voto con Conciencia. Hemos creado esta secuencia para poder llevar a cabo las propuestas de los distintos candidatos. Y hoy me acompaña el doctor Raúl Mendiola, quien es el candidato con el número 31 por el partido político Unión por el Perú. Él ha realizado más de 3.000 campañas a nivel nacional. También él es el presidente del voluntariado Amor por el Perú, quienes han atendido a 8.000 pacientes y han podido devolver la vista a más de 600 ancianos. Todos los fines de semana viajan al interior del país y a distintas partes del país para poder atender a los que menos tienen. Con ustedes, el doctor Raúl Mendiola. Bienvenido, doctor. Buenas noches, Félix, y a tus órdenes para las preguntas que tú creas conveniente. Doctor, ¿por qué debemos votar por el doctor Raúl Mendiola? Bueno, mi trayectoria o mi hoja de vida, ¿no? Como tú lo has dicho, es básicamente de servicio. Yo soy médico por vocación y por convicción. Yo decidí ser médico a los 5 años de edad, cuando estuve hospitalizado en el Hospital del Niño en Breña, a raíz de una peritonitis que casi me muero. Estuve un mes internado,
sufriendo, imagínate, en aquella época, estamos hablando de 61 años más o menos, cuando recién estaba la penicilina de por medio, en fin. De ahí salí con esa decisión, ¿no? De ver sufrir a los niñitos que estaban en las camas de al lado y de poder ayudarlos a recuperarse. Y seguí con esa vocación de servicio, terminé a los 15 años. A los 15 años ingresé a la universidad, cumplí los 16 años ya estando estudiando en la Universidad Nacional Federico Villarreal Medicina, y terminé a los 24 años, desde ahí yo empiezo una labor de servicio ya más oficial, porque me incorporo al Club de Leones de Balconcillo, me hicieron presidente, tal vez el presidente más joven a los 25 años, ¿no? Hicimos ya campañas de salud gratuitas, empezamos en el distrito de La Victoria, luego nos fuimos a todo Lima Metropolitana y luego a todo el Perú. Y a la fecha tenemos pues más de 3.000 campañas de salud gratuitas, ¿no? Realizadas en las zonas de pobreza de todas las regiones del Perú. Calculamos más de 4 millones de pacientes atendidos gratuitamente con obsequio de medicinas y más de 8.000 operaciones gratuitas, la mayoría de cataratas, porque tuvimos la alianza con una fundación y hemos devuelto la vista a más de 600 ancianos ciegos. Y esto sin tener presupuesto, pues no tenemos un céntimo de presupuesto, ¿no? Simplemente haciendo gestión. La gestión para conseguir los pasajes, a veces pasajes en avión, en ómnibus, en micro, en carro, en burro, en caballo, trepamos cerros, caminamos arenales, pero llegamos a los sitios que nos solicitan, que nos piden, ¿no? Y toda la atención es gratuita y siempre las medicinas las regalamos porque a las zonas donde vamos pues no hay farmacias generalmente, ¿no? Usted, mañana fueran las elecciones y ya usted es congresista. ¿Cuál es la primera ley que se pondría a trabajar el doctor Raúl Mendiola? La unificación y la creación de un sistema único de salud en el Perú. Tú ves que en estos momentos el Ministerio de Salud es un subsistema, la Seguridad Social, o sea, de Salud es otra, la sanidad de las 3 Fuerzas Armadas, Ejército, Marina, Aviación, todas separadas, la Policía Nacional igual. Cada quien por su lado. Y el sector privado también, totalmente desarticulados. No hay conexión entre ellos y cada uno hace lo que mejor le parece, ¿no? El Ministerio de Salud se dice que es el órgano rector, pero ha perdido toda fuerza. ¿Por qué? Porque quienes nombran en las regiones de salud a los directores regionales de salud son los gobernadores regionales, no es la ministra o el ministro de salud correspondiente. Así es. Entonces, el director regional de salud no obedece pues al Ministerio de Salud, sino a su gobernador regional, ¿no? O sea, hay una desarticulación total, ¿no? Esto vamos hablando solamente del MINSA. Los 25 directores regionales, pues que cada uno hace lo que le parece, ¿no? Eso es solamente en el MINSA. Imagínate, pues, también en la Seguridad Social hay gerentes regionales, ¿no? Que ahí están algo más articulados porque ahí sí son nombrados por la Presidencia Ejecutiva de Salud, ¿no? Por el presidente de turno. Dígame, y bueno, las sanidades son con grados de oficial, pues, ¿no? Variados, claro. Por ascensos. Doctor, ¿qué opina usted de la corrupción? Bueno, la corrupción es la pandemia del Perú en estos 200 años. Desde que el Perú se creó, ha habido corrupción hasta la actualidad. Ahora es más fácil, escandalosa que antes, ¿no? Más escandaloso, o sea, esto es como un cáncer que ha ido avanzando, que abarca a toda la sociedad peruana, al gobierno nacional, a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales. La tentación es enorme porque prácticamente se ha institucionalizado la corrupción. No hay obra pública en donde no haya pues el 10%, el 15%, el 20%, ¿no? Entonces, de una u otra manera se ven involucrados las autoridades del gobierno nacional, de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales, ¿no? Y vemos pues la cantidad de presidentes que en los últimos 30 años que se ha podido evidenciar porque se ha avanzado en las tecnologías de la comunicación, ahora se graban audios, se graban videos y entonces es más notorio, es más visible. Y esto lo hemos visto con Vladimiro Montesinos, pues que grababa en la salita del zinc claro, todas las entregas de los dineros, ¿no? Y ahí desfilaban pues los diferentes medios de comunicación también, ¿no? Que lamentablemente se corrompían, las encuestadoras, se pagaban las encuestadoras para manipular las encuestas. Los títulos de los periódicos, ¿no? Exacto, él daba los titulares de los periódicos, chicha que se le llamaba, ¿no? Y pagaba pues a todos los diarios.
y un manejo pues totalmente corrupto en el manejo político y el manejo de las instituciones. Se corrompió a las instituciones, se desinstitucionalizó, se perdió, o sea, se perdió fuerza la sociedad civil, por ejemplo, los gremios, las Y dirigencias, hasta ¿no? hoy no se ha recuperado eso, ¿no? Hasta hoy No se ha recuperado, no se ha recuperado, El cáncer entonces sigue. la sociedad civil no tiene una participación efectiva en el control político, en el control institucional, como debería de ser, ¿no? Y lamentablemente los organismos de control, como son la Contraloría General de la República, como son la Fiscalía y otros organismos de control, dejan mucho que desear porque también están envueltos en temas de corrupción, como lo hemos visto, ¿no? Entonces, Pilar Macetti, doctor, acaba de renunciar, la ministra de Salud. bueno, ya no podía más. Ya no podía más porque ya verdaderamente, pues, justamente la corrupción, el escándalo, todo ha hecho de que renuncie, ¿no? Claro, El Pilar nuevo Macetti no podía decir que no sabía, en algún momento tenía que haberlo aceptado, ¿no? Tenía que haberlo aceptado. asume Y, el nuevo ministro, que es ah, el doctor, se me fue el nombre. Oscar Ugarte. Ugarte, el doctor Ugarte. Bueno, que también ha sido ministro de Salud y que tampoco no hemos visto muchas cosas nuevas, ¿no? Ni tampoco ningún progreso. Bueno, ¿Qué haría el doctor Mendiola, una vez siendo congresista, para el tema de la pandemia que nos azota el Perú? mira, el congresista tiene tres funciones básicamente. Legislar, dar todas las leyes a favor de esta pandemia para poder luchar contra ellas. El otro tema es fiscalizar, que hay que fiscalizar los organismos que tienen que ver con la pandemia, porque lamentablemente por ley de emergencia hay compras directas, no hay licitaciones. Entonces, cuando hay compras directas, viene el problema de la corrupción. O sea, yo compro directamente, me pongo de acuerdo contigo, fijamos los precios y de ahí hay una coima, ¿no? Para el que compra y el que ordena la compra, ¿no? Y el otro problema es representar al pueblo. Son tres funciones: fiscalizar, legislar y representar. Entonces, el pueblo peruano necesita interlocutores con el Poder Ejecutivo. No se trata de pelearse con el Poder Ejecutivo, sino Claro de que conversar, dialogar, ponerse de acuerdo y trabajar juntos por el bien y el progreso de los 32 millones de peruanos, ¿no? Y evitar más muertos. Mira, en Guayaquil está el ejemplo. En Guayaquil hubo una mortalidad tremenda al inicio, pero ¿qué hicieron? Se sentaron todos en la mesa a dialogar y cada uno tenía un objetivo, un tipo de trabajo que realizar, y la mortalidad bajó inmensamente y prácticamente disminuyó a casi cero, ¿no? Y eso es un ejemplo. Acá no se ha hecho esto. Lamentablemente, en el gobierno de Vizcarra creyeron que eran los dueños de la razón y querían hacer ellos todo, y no se convocó a la sociedad civil en pleno. O sea, hablo de la sociedad civil, las iglesias en general, los clubes de madres, los vasos de leche, los dirigentes de asentamientos humanos, los colegios profesionales, etcétera, etcétera, ¿no? No abrió el abanico, pues, ¿no? Se cerró, al contrario, ¿no? Entonces, hemos visto pues una desarticulación tremenda, ¿no? Y la mortalidad, de acuerdo al Sistema Nacional de Defunciones, estamos hablando de casi 120.000 muertos en estos momentos, que serían las cifras reales de muertos por COVID, ¿no? Doctor, nos está ganando el tiempo, pero nosotros queremos hacer un pequeño ping-pong, con el doctor Raúl Mendiola, además Perfecto. candidato con el número 31 por el partido Unión por el Perú. Doctor, Alan García. Bueno, lamentable situación de un presidente corrupto, ¿no? Abimael Guzmán. Bueno, un terrorista que actuó muy mal, produciendo muchos muertos, ¿no? Forsyth. Un joven sin experiencia. Las redes sociales. Una forma de llegar a la población. Hernando de Soto. Bueno, alguien que tiene mucha experiencia, pero que lamentablemente la edad ha demostrado que tiene problemas, a veces ya se le van las ideas, ¿no? Problemas circulatorios posiblemente, ya va hace 8, estamos hablando de 80 años, ¿no? Claro, 80 años. Vizcarra. Bueno, mitómano. Miente, miente y miente y sigue mintiendo hasta la actualidad con el tema de las vacunas. Muy bien, doctor. Tiene 20 segundos usted para dirigirse a la población y poder decirle por qué en estas nuevas elecciones tenemos que votar por el número 31,
por Unión por el Perú y por el doctor Raúl Mendiola. Bueno, Raúl Mendiola es un médico por vocación, por convicción, que ha venido trabajando toda su vida. Yo empecé a los 12 años a hacer labor social como Boy Scout, después a los 15 años en la universidad, con un grupo de jóvenes, de estudiantes de medicina, hacíamos mucha labor social, luego como Club de Leones, creé el Voluntariado Nacional por Amor al Perú. Hemos realizado más de 3.000 campañas de salud gratuitas, 4 millones de pacientes atendidos gratuitamente con obsequio de medicinas, más de 8.000 operaciones gratuitas y hemos devuelto la vista a más de 600 ancianos ciegos. Esto sin presupuesto, pura gestión y solo voluntad, o sea, vocación de servicio de todo un equipo que nosotros lideramos. Y si eso lo hemos hecho con 40 años de médico, queremos la oportunidad de entrar al Congreso para también legislar a favor de la vida y la salud del pueblo peruano, fiscalizar en estos temas de corrupción y representar a nuestro pueblo peruano que tanto necesita interlocutores con el Poder Ejecutivo. Así que, por favor, voten por Unión por el Perú, que el símbolo es la B de la verdad, y el número es el 31. Muy bien, fue el doctor Raúl Mendiola, quien es candidato con el número 31 por Unión por el Perú. Ya saben, voten la B de la verdad, dice el doctor. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Será hasta una nueva oportunidad. Permiso. Saludos y bendiciones para todos ustedes. Ok, muchas nosotros nos vamos hasta la próxima semana para poder invitar a más candidatos a que puedan ver y saber de que el Perú necesita grandes hombres para poder cambiar todo lo que estamos pasando en estos momentos. Con nosotros será hasta una nueva oportunidad. Buenas noches. Permiso.